Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a conversar sobre la posibilidad de elaborar un modelo general de la lectura. La lectura es algo complejo, como saben, como lectores y lectoras ya con una trayectoria, porque cuando uno lee pasan muchas cosas distintas y esas cosas distintas se vinculan entre sí. Entonces, por ejemplo, si un texto nos entusiasma y nos motiva, es posible que comprendamos mejor lo que dice, porque lo estaremos leyendo con un interés que orientará y mantendrá nuestra atención a lo largo de sus páginas. Y esto les habrá pasado. Y también les habrá pasado lo contrario. Entonces, como futuros profes, es muy importante entender como punto de partida esta complejidad y este cruce de dimensiones, de evidencias, de perspectivas sobre lo que es la lectura. ¿Qué nos dice la intuición sobre los elementos que deberían incluirse en un modelo general de la lectura? Bueno, lo que ven ahí son los resultados de una encuesta rápida con Menti que hicimos entre estudiantes de tercer año de Pedagogía del Lenguaje. Y lo que aparecen son elementos como extraer información, interpretar, reflexionar, motivarse, identificarse. Elementos que todos nosotros podemos naturalmente, intuitivamente asociar a lo que es la lectura. Y tengo que hacer una aclaración en este punto sobre lo que significa pensar un modelo. Un modelo teórico no es una foto de la complejidad de la realidad, por más complejo que sea ese modelo, sino que es una selección, una construcción con uso de categorías teóricas, técnicas. Y por eso los modelos van cambiando y van mejorando, por lo menos en algunos casos, a medida que cambian nuestras creencias, nuestras teorías y nuestras evidencias científicas. Ahora, en esos elementos que vimos recién, podemos identificar ciertas categorías más generales que los van englobando, y ahí podemos ir avanzando con nuestro modelo. Por ejemplo, podríamos distinguir entre elementos lingüísticos y elementos afectivos. Acá voy a tomar solamente los que mencioné. Por ejemplo, entre los elementos lingüísticos están extraer información, interpretar, reflexionar. Reflexionar ya se coloca en un punto casi de contacto entre ambas categorías, y entre los elementos afectivos tenemos lo que en esa lluvia de ideas aparecía como motivarse o identificarse. Entonces, como primera conclusión en esta construcción gradual de un modelo, vamos a decir que la lectura es un fenómeno complejo, que está atravesado por múltiples factores, y esto significa que, sobre todo desde un punto de vista didáctico, pedagógico, no podemos solo centrarnos en las dimensiones lingüísticas, por ejemplo, pero tampoco podemos solo poner el foco en los elementos afectivos. Así que esto, desde la perspectiva de profes, futuros profes o profes en ejercicio, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es tomar como referente para incursionar en un modelo posible y general de la lectura a este psicólogo de la Universidad de Salamanca, en España, Emilio Sánchez Miguel. Él tiene una amplia producción desde hace por lo menos 4 décadas, y nos vamos a centrar en su libro La lectura en el aula, que fue publicado en Barcelona por Editorial Grao en 2010. Emilio Sánchez Miguel se desempeña en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Salamanca, y esa pertenencia institucional y esa formación como psicólogo también van a determinar ciertos focos, ciertos énfasis y ciertas perspectivas que vamos a ver ahora enseguida. Voy a partir con esta cita del libro de Sánchez Miguel. Es un libro muy entretenido, realmente, además de muy potente. En la página 41, Sánchez Miguel dice: ¿qué ocurre? Se pregunta, ¿qué ocurre en nuestra mente cuando se interpreta un texto escrito? ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando se interpreta un texto escrito? Ahí la elección de mente, ¿no? Y no de otras alternativas como, no sé, identidad,
acción, vinculación, está mostrando el foco, ¿no? Está mostrando el foco psicológico y experimental de este autor. La respuesta a esa pregunta retórica es: este es el punto de partida para poder concebir alguna intervención eficaz, intervención educativa, pues sin saber qué procesos intervienen en esta opaca actividad mental, difícilmente podremos elegir de entre todas las ayudas posibles las que puedan ser relevantes. Entonces, primera cuestión, que es muy importante: si no tenemos una teoría robusta, informada, actualizada, basada en evidencia sobre lo que es la lectura y lo que pasa en nuestra mente al interpretar un texto escrito, difícilmente podamos desarrollar intervenciones pedagógicas de interés. Así que ahí se vincula teoría y práctica. Y sigue la cita: esos procesos tienen una doble naturaleza. Algunos son específicos de la lectura y de la comprensión del lenguaje, mientras que otros son de carácter motivacional, emocional, e intervienen siempre que emprendemos una tarea compleja y exigente. Entonces, fíjense cómo en esta cita introductoria al libro de Sánchez Miguel ya tenemos ese reconocimiento de dos conjuntos importantes de elementos. Nosotros habíamos dicho que había elementos específicos de la comprensión lingüística del texto escrito y había elementos de tipo afectivo. Bueno, esta clasificación intuitiva en términos técnicos de Sánchez Miguel, que igualmente, aunque técnicos, son también metafóricos, él los va a reconceptualizar como procesos fríos y procesos cálidos. Los procesos fríos van a ser específicos de la lectura y de la comprensión del lenguaje, mientras que los procesos cálidos van a ser de carácter motivacional y emocional. Si disponemos esta clasificación en su modelo, ahí tenemos el cuadro 4, un modelo completo para entender la comprensión lectora. Tenemos estas dos categorías: procesos fríos y procesos cálidos, como ven ahí. Los procesos fríos van a ser factores de carácter lingüístico, componentes vinculados a la resolución de la tarea en sí y específicos de la lectura. Es lo que más tradicionalmente asociaríamos a lo que es comprender. Los procesos cálidos, que intervienen también en los procesos de lectura, tienen que ver con nuestras motivaciones, nuestras emociones, con temas afectivos, personales, valoraciones, vínculos con lo que es la lectura, y son comunes en realidad a cualquier tarea compleja y exigente, no solo a leer, sino también, no sé, a escribir, a dibujar, a tocar un instrumento, a aprender en general. Los procesos cálidos no son específicos de dominio, digamos, de lo que es la lectura. Ahora bien, al pensar en procesos fríos y procesos cálidos, tenemos que, antes de ahondar, tenemos que hablar de otras cuestiones. En primer lugar, que no vamos a leer de la misma manera, con las mismas facilidades, dificultades o intereses, diferentes clases de textos. Un artículo científico, un informe de caso, un cuento policial. Y los géneros discursivos, como clases específicas de textos, están situados, entonces tienen propósitos, orientaciones, interlocutores, características discursivas con las que nosotros podemos estar más o menos familiarizados. Si estamos leyendo un cuento policial y es nuestro cuento policial número 100, vamos a reconocer con más facilidad los giros, los cierres, la organización de los personajes, etcétera, que si es la primera vez que abordamos el género. Y si nos gustan los cuentos policiales, también vamos a tener un vínculo afectivo e identitario distinto con ese género que con los cuentos fantásticos, por ejemplo. Por otro lado, y esto está vinculado a los géneros discursivos, leemos con diferentes finalidades. Según Pisa, citado por Sánchez Miguel, a veces leemos por fines privados, personales, leemos porque tenemos ganas, porque nos gusta. A veces leemos con fines públicos, para la participación ciudadana. Leemos, por ejemplo, indicaciones del Estado para, no sé, hacer una declaración de impuestos. Tenemos fines profesionales en nuestra lectura, leer en nuestro trabajo, textos que tenemos que leer, y también fines educativos para aprender. Y esta clasificación es muy general, porque luego tenemos finalidades más específicas. A veces leemos para recuperar un dato puntual, una fecha, un número de teléfono, y otras veces leemos y estamos queriendo hacer otras cosas. Queremos leer para entender sobre una temática, o queremos leer incluso para cambiar el mundo. Entonces,
estos elementos, digamos que son externos al modelo, también lo atraviesan y van a determinar cómo operen esos procesos. Un mismo género se puede leer con distintos propósitos y un mismo propósito va a variar en complejidad y resultados según el género discursivo. Otro elemento interesante, antes de ahondar en los procesos fríos y cálidos, tiene que ver con nuestra propia concepción de alfabetización. Miren, estos gráficos yo los compilé para una publicación en base a datos oficiales de UNESCO y muestra cómo en los últimos 70 años hemos tenido un crecimiento enorme en la cantidad de gente que puede leer y escribir, en la tasa de adultos alfabetizados. Fíjense los datos para Latinoamérica. En 2014 el 93% de la población podía leer, tenía capacidad lectora. Ese es un dato muy elevado. Muchas veces las personas que no están alfabetizadas en general son mayores y tienen que ver con que participaron en sistemas educativos en otra época, cuando no era obligatorio, no era tan masivo, más que un fenómeno, digamos, que esté igualmente distribuido en todas las edades, pero incluso a nivel internacional también las tasas son muy altas. Ahora, uno ahí puede preguntar, si se lo pregunta a Sánchez Miguel, qué significa estar alfabetizado. Entonces, en ese sentido también es importante que entendemos como alfabetización para ver qué modelo de lectura sostenemos. Entonces, según Sánchez Miguel, podemos seguir una definición de alfabetización restringida, que es la que aparece en esos gráficos, que tiene que ver con el reconocimiento de palabras, con los componentes más básicos, superficiales y mecánicos de la lectura. Pero por supuesto hoy en día, para la participación plena en sociedad, necesitamos una definición compleja de alfabetización, que según Sánchez Miguel tiene que ver con el dominio del lenguaje escrito como instrumento de comunicación con los demás y con uno mismo en esa artillería de finalidades diversas. ¿Qué significa ser una persona alfabetizada? Según el informe PISA del 2002, es un estudiante capaz de extraer información de los textos, de interpretar esa información desde sus conocimientos y metas personales y de reflexionar sobre los conocimientos elaborados o interpretados y sobre el proceso seguido para obtenerlos o entenderlos. Esta última dimensión, que es la más compleja, es la dimensión en donde la lectura, digamos, se vuelve sobre sí misma, ¿no? Y un lector maduro, un lector con experticia, es un lector que puede reflexionar e incluso monitorear sus propios procesos de lectura, darse cuenta si no entendió, por ejemplo, y si necesita volver a leer. Bueno, vamos entonces a recorrer para esta segunda mitad de esta exposición los procesos fríos y los procesos cálidos. Entonces, los procesos fríos, en ese modelo completo de la comprensión lectora, incluyen tres componentes, que son los que aparecían también en esa definición de PISA. Extraer información, interpretar esa información, y para interpretar la información tenemos que integrar información, o sea, la información que estamos leyendo tenemos que integrar conocimientos previos, otras lecturas, otras experiencias, otras opiniones y conocimientos, y un tercer plano de la comprensión y de los procesos fríos que tiene que ver con la reflexión a partir de esa información. Repensar críticamente, actividades metacognitivas de automonitoreo, pero también la mirada crítica, que no va a ser tan fuerte en este modelo, pero sí en otros, ¿no? El hecho de preguntarnos sobre quién es el que escribió eso que estamos leyendo, qué finalidades tiene, me está tratando de manipular, de qué me está tratando de convencer y por qué, o a qué lector textual original está tratando de hacer eso, con qué lector. En este caso son procesos, estos tres que estábamos mencionando, estos tres procesos fríos que implican al proceso previo. Es difícil reflexionar a partir de la información si antes no hicimos un trabajo de extracción de información, y en ese sentido como profes no podemos olvidar ninguna de estas dimensiones. Sin embargo, sí podemos, cuando leemos, los lectores maduros a veces focalizan en un elemento u otro. A veces podemos no extraer toda la información y sí centrarnos en ciertos pasajes que nos sirven para reflexionar. Y también tenemos que decir que el tercer proceso, el proceso reflexivo, es el proceso más complejo y que requiere lectores con mayor experticia. Bueno, acá lo tenemos en términos del modelo de Sánchez Miguel. Él lo va a llamar
comprensión superficial, comprensión profunda y comprensión crítico-reflexiva, respectivamente. En el caso de la comprensión superficial, estamos trabajando en ese caso con el texto en sí mismo. Eso en realidad es una separación artificial, es parte de la separación de un modelo, pero en ese caso estamos viendo diferentes niveles de comprensión del texto sin poner todavía de nuestra parte o sin vincular a otros textos. Y Sánchez Miguel distingue entre los procesos locales, que cuando decimos locales estamos hablando de puntuales, a nivel oracional, digamos, o de conjuntos de oraciones. Aparece la decodificación, la extracción de ideas, la integración lineal de las ideas, para no perder el hilo, y por otro lado procesos globales que tienen más que ver con la comprensión del texto en su totalidad, típicamente hacer un resumen o un machete torpedo. En ese caso, o subrayar las ideas importantes. Ahí estamos mirando ya no a la comprensión palabra por palabra, oración por oración o conjuntos de elementos estructurados, sino mirando a la construcción, digamos, por ejemplo, el desarrollo temático y la coherencia del texto en su totalidad. En el caso de la comprensión profunda, lo que hacemos es realizar inferencias a partir de información que está de manera incompleta o que es complementada por nuestras creencias previas. Por eso diferentes personas pueden interpretar cosas distintas del mismo texto. Y por último, la comprensión crítica reflexiva en este modelo tiene el foco en los elementos de autorregulación. Por ejemplo, crear metas, tener expectativas de lectura, detectar errores, entender que cierta palabra no la sabemos, ir a un diccionario o googlearla para ver qué es y volver al texto. Tiene que ver con elementos donde tenemos una especie de distancia al texto y nos construimos, nos posicionamos como lectores con mayor experticia. Ahí aparece también la lectura crítica, aunque acá, si se fijan en esta definición, no aparecen los componentes más ideológicos, más de contextualización del texto leído. Bueno, esos son entonces los tres tipos de procesos generales. Esta distinción es una distinción artificial. Muchas veces cuando leemos estamos al mismo tiempo operando en estos niveles más puntuales, más generales. Acá quiero compartir con ustedes, me voy a sacar para no obstruir la visión. Entonces, en la comprensión superficial, un ejemplo puede ser resumir un texto, parafrasearlo, recordarlo. Estos son ejemplos que da Sánchez Miguel. Implica utilizar conceptos e ideas que están presentes en el texto o que son suscitados por él. El lector no añade información al texto y se trata de una comprensión fragmentaria, lineal, de ideas aisladas. Pero igual importante porque tenemos que asegurarnos de pisar sobre firme para que opere los otros niveles. La comprensión profunda, un ejemplo es comprensión de la situación a la que se refiere el texto. Normalmente en un texto no tenemos una descripción de todos los detalles, por ejemplo, de lo que aparece en una escena, de un cuento, por ejemplo, una situación, y es el lector el que repone algunos de esos datos, y con eso se pueden hacer experimentos, luego pruebas de comprensión lectora. Implica integrar información del texto con otras informaciones. El lector apela a sus conocimientos, a su sentido común, a su conocimiento del mundo, ¿sí? Y puede restringirse al ámbito local o afectar a lecturas más amplias. Por último, la comprensión crítico-reflexiva, un ejemplo que da Sánchez Miguel, es identificar inconsistencias entre dos afirmaciones dentro del texto. Fíjense que una lectura lineal no nos permitiría hacer eso. Y también para identificar inconsistencias tenemos que tener cierto empoderamiento y experticia para hacerlo, para animarnos a hacerlo. En este caso, el lector evalúa la calidad del texto, sus fines, su contexto, y también puede restringirse al ámbito local o afectar al conjunto de ideas del texto. La dimensión crítico-reflexiva es muy estimulada e intencionada en los libros escolares de todos los niveles cuando se propone a los estudiantes que se fijen metas explícitas de lectura o que expliciten sus expectativas respecto de un texto o que investiguen sobre el tema o el autor antes de entrar a la lectura. Muy bien. Voy a cerrar esta parte sobre procesos fríos con una cita muy buena de Sánchez Miguel respecto de cómo los diferentes niveles y procesos fueron focalizados de manera diferente a lo largo de la historia. Dice Sánchez Miguel:
Tenemos ejemplos como el del catecismo, las oraciones religiosas o las clases recitativas de hace algunas décadas, que nos hablan de contextos en los que se promueve una memoria literal, ¿sí?, que no requiere ni tan siquiera alcanzar una comprensión superficial. Mientras que el mundo escolar de nuestros días suele estar más bien comprometido con guiar a los alumnos a que comprendan lo que dice el texto y en menor medida la comprensión del mundo. Finalmente, hay contextos como los de carácter profesional que están comprometidos con usar los textos para operar con, entender y modificar el mundo, como diferentes ámbitos que tienen instaladas diferentes finalidades y, si volvemos para atrás, hay un foco en diferentes resultados y diferentes niveles de procesos. Muy bien, eso con respecto a los procesos fríos. Con respecto a los procesos cálidos, que recordemos tienen que ver con los elementos motivacionales y afectivos, Sánchez Miguel distingue tres fases, que además son fases ordenadas en el tiempo. La fase deliberativa, la fase volitiva y la fase evaluativa. La fase deliberativa es previa a encarar el texto, la fase volitiva tiene que ver con qué hacemos durante el proceso de lectura y la fase evaluativa con el después. Entonces, la fase deliberativa son elementos que anticipan y preparan la acción. La fase volitiva son elementos que pueden amenazar la acción o que, por el contrario, la refuerzan, la mantienen. Y la fase evaluativa está muy vinculada a los elementos metacognitivos que mencionábamos antes, en los que interpretamos esos resultados y, por ejemplo, podemos darnos cuenta si hemos comprendido o si necesitamos leer una vez más. En el caso de la fase deliberativa aparecen elementos súper importantes como los motivos, la valoración, el deseo. En ese sentido, el trabajar en aula con textos que generan curiosidad, que generan interés o que son bien valorados por los estudiantes o que podemos lograr que sean bien valorados, es importante para que esa sea una fase, digamos, que promueva la lectura y el interés. Y que en última instancia acompañe esos procesos fríos que mencionamos antes. Por otro lado, aparecen las creencias en sentido amplio, por ejemplo, respecto de la propia competencia. También sobre las expectativas de los demás, del profesor, de la escuela, del curso, de la familia, y también la viabilidad. Entonces, bueno, yo puedo tener una autoeficacia, una percepción de competencia muy elevada, considerarme un gran lector, pero, no sé, hay ruidos o me están interrumpiendo o estoy rodeado de personas, entonces va a haber poca viabilidad. La percepción de competencia es muy importante. Muchos estudiantes se autoclasifican como buenos o malos lectores. Hay a veces autoestigmatizaciones que van en contra de los procesos de desarrollo y aprendizaje de la lectura que nosotros promovemos en las aulas. Lo mismo las expectativas, ¿no? Las expectativas que como profesores y profesoras tenemos de los estudiantes. Entonces, si nosotros creemos que nuestros estudiantes son un desastre, se va a notar y va a tener efectos, queramos o no, en sus competencias de lectura. La fase volitiva es durante el proceso de lectura, y ahí aparecen elementos muy comunes como el tedio, como la frustración que tenemos que gestionar para seguir leyendo, sobre todo cuando nos enfrentamos a textos difíciles, a textos que no nos gustan, complicados. También sucede que muchas veces en medio de una lectura podemos fijarnos nuevas metas y eso va a ser algo positivo porque quizás nos encontramos con textos que requieran otras estrategias, requieran seguir leyendo más tarde, requieran que leamos más lento, requieran que leamos otra vez algún fragmento. Y esas nuevas metas van a determinar también pasos y cursos de acción durante ese proceso. Entonces, imagínense que la experiencia y capacidad de gestión que un lector tiene de este tipo de elementos a lo largo de la lectura, bueno, van a tener un efecto muy importante en si en un momento se cansa y revolea el libro o apaga el computador, o si logra continuar con concentración, gestionando su aburrimiento, frustración o transformándolo en interés. Y por último, la fase evaluativa es posterior
y tiene que ver con cómo nosotros interpretamos el resultado de esa lectura. Por supuesto, esa evaluación puede ser interna. Creo que no comprendí bien, voy a volver a leerlo. O puede ser externo, ¿no? Señor, en esta prueba le fue pésimo, vuelva a leer, por favor, este texto. De la misma manera que la motivación también está clasificada por la bibliografía como interna o externa, ¿no? Intrínseca o extrínseca. Y muchas veces hay una motivación forzada por el contexto, en contextos educativos es muy común, no es lo mejor, pero opera, suma, digamos, y también hay motivaciones de otro tipo, y pueden colaborar con esa fase evaluativa posterior. Bueno, entonces para cerrar, quería también leerles una muy interesante cita de Sánchez Miguel que sintetiza un poco algunas de las ideas que estuvimos recorriendo respecto de los procesos cálidos. Dice Sánchez Miguel en la página 58 de su libro del 2010. Uno puede creer que tendrá éxito basándose en el apoyo contextual que percibe y no en sus competencias percibidas o en su capacidad de afrontamiento, lo que incluye una confianza desmedida en esas circunstancias. De igual manera, uno puede verse con competencias o conocimientos, pero no sentir que pueda ponerlas en juego. Esto es una autoeficacia baja. O finalmente, uno puede ver que carece de conocimientos o habilidades, baja percepción de competencia, pero verse con la capacidad para irlas ensamblando poniendo algún empeño, alta autoeficacia. Entonces, bueno, estos son términos muy comunes en la psicología educativa. Este tipo de componentes que no son específicos de la comprensión lectora, sí operan, como acabamos de ver con diferentes ejemplos, en esos procesos de lectura, y nosotros como profes también tenemos que tomarlos en cuenta en esa concepción completa, general y compleja de la lectura.